Primero, muchísimas gracias por la invitación, como decía Juan y a la Fundación. No voy a intentar extenderme mucho porque creo que lo verdaderamente interesante es el debate que se puede establecer, pero sí quería traer algunos de los aspectos que yo creo que están impactando. Lo primero que, porque soy disruptivo, me gustaría corregir al director del programa. Yo creo que este programa que no es un programa para gente interesada en la innovación, es prácticamente un must para cualquier directivo. Da igual que usted se dedique a los recursos humanos, a los temas comerciales, a la investigación, a las finanzas, etcétera, etcétera. La innovación es el nuevo catalizador de esta nueva era en la que nos estamos adentrando desde el punto de vista no solo tecnológico, sino de un cambio de paradigma fundamental en el desarrollo de las instituciones y de las empresas. Voy a ir muy rápido por intentar lanzar el mayor número de temas posibles, pero me gustaría comenzar hablando de que este cambio de paradigma es fruto de un nuevo ecosistema. Por primera vez en la historia de la organización vamos a tener un sistema completamente híbrido. No estamos hablando de tecnologías únicas exclusivamente como fue Internet, que permitían la transmisión de datos y una serie de cuestiones que indudablemente revolucionaron hace 25 o algo más, 30 años. Estamos hablando de una hibridación que no contempla solo aquellos modelos de inteligencia artificial generativa que estamos viviendo ahora, sino lo que va a ocurrir en los próximos 10 años. La creación de agentes generales, de la IA general, el número de diferentes maneras de enfrentarnos al tratamiento híbrido artificial de la información y el procesamiento de toda esa información y el output de toda esa información va a generar una nueva categoría. Esto va a implicar que lo que antes era un proceso muy lineal, que era un aprendizaje constante y continuo dentro de las organizaciones y de los seres humanos, también va a saltar por los aires. La capacidad de adaptación y de aprendizaje que van a tener tanto los sistemas artificiales como los seres humanos van a tener que enfrentarse a un nuevo paradigma completamente. Y en ese sentido va a cambiar la perspectiva o la realidad a la que nos enfrentamos. La disrupción tecnológica va a ser absolutamente constante. El problema fundamental es que teníamos medianamente planificada la obsolescencia. La obsolescencia va a ser casi instantánea. Visteis lo que pasó hace apenas unos meses cuando DeepSeek, una compañía china, de repente cuestionó inicialmente los modelos sobre los que OpenAI, que era el gran caballo fundamental de la IA generativa, se había establecido, tanto por su relación con NVIDIA y demás. Bueno, esta disrupción tecnológica va a ser la única constante. Siempre habíamos hablado de que la disrupción tecnológica iba a ser constante, pero ahora mismo va a ser casi instantánea, casi inmediata, lo cual implica un cambio de mentalidad a un nivel de profundidad importante. Y las comunidades virtuales, esa relación con los bots, con los agentes, etcétera, etcétera, van a ser tan habituales y cotidianas como las relaciones humanas que tenemos en estos momentos. Y eso implica un entorno, una nueva sociedad donde la reimaginación de lo que creemos ya no es fruto de los autores de la ciencia ficción, sino que es algo que vamos a ir construyendo de manera paulatina. ¿Qué aspectos tenemos que tener en consideración que creo que van a ser catalizadores de ese cambio de la innovación? Bueno, yo creo que la integración de Internet of Things con los agentes de inteligencia artificial, la conectividad ya no 5G, sino 6G, que ya se está vaticinando, que incrementaría exponencialmente las capacidades de conexión que tenemos. Todo lo que tenga que ver con el edge computing y el quantum computing. Estábamos comentando antes del inicio de esta charla el anuncio de IBM de ayer, que prácticamente para el 2027 parece que el quantum computing van a tener soluciones más o menos estabilizadas, lo cual permitiría una capacidad de procesamiento que alterará los procesos de innovación de manera dramática. La capacidad que va a tener estos nuevos sistemas de quantum computing, no solo desarrollados por IBM, lo están desarrollando grandes compañías tecnológicas, China, etcétera, etcétera, incrementaría la posibilidad hasta límites insospechados en la investigación y, por lo tanto, también en la innovación. Desde el tratamiento farmacológico, la genética, vamos a poder identificar y procesar distintos escenarios e intentar aportar nuevas soluciones a una velocidad que nunca habíamos visto. Estaremos probablemente más cerca de encontrar curas a determinado tipo de enfermedades o de plantear escenarios teóricos en muchísimas distintas disciplinas, desde la física, la química, la medicina, como decía, o la ingeniería, como nunca habíamos visto. Y finalmente,
el concepto de realidad aumentada solo como un instrumento para hacer más tangible ese modelo de relación híbrido que citaba anteriormente entre la inteligencia, se ha ido ahora, ha vuelto, la inteligencia artificial, los agentes de inteligencia artificial o los modelos de inteligencia artificial, no solo la generativa, sino mucho más allá. Básicamente nos encontramos en este nuevo escenario, además, con lo que yo he denominado anarcoeconomía. Por primera vez, la descentralización va a generar un problema al cual los gobiernos, entre otros, los ministerios de Hacienda, muy especialmente, van a tener una relación verdaderamente especial. Ya todos conocemos el desarrollo del blockchain, no solo a través de las criptomonedas, que se han convertido ya en un instrumento cada vez más extenso, y en esa descentralización nos enfrentamos en que cada vez hay una mayor concentración corporativa en torno a esos mismos conceptos. Con lo cual, la innovación va a ser cómo desestructurar ese control corporativo del blockchain y muy especialmente de las criptomonedas y las criptofinanzas, intentando maximizar todas estas cuestiones. Y esa descentralización, DeFi, DAOs, como todos conocéis, es la capacidad de la autonomía. Y cuanta más autonomía, más facilidades para la innovación y la creatividad, y hablo de dos conceptos diferentes, innovación y creatividad, se van a poder desarrollar. Cada vez más instrumentos, cada vez más tecnologías, cada vez más disrupciones dentro de las tecnologías, y la inteligencia artificial como un descriptivo muy genérico de algo muy complejo, con muchos sistemas diferentes de aproximación, de aprendizaje profundo, LLMs. Si nos quedamos solo en las distintas aplicaciones generativas que ahora mismo podemos encontrar en el mercado, como ChatGPT y sus variables en el mundo del vídeo, como Sora o Perplexity o cualquiera de ellos, nos estamos quedando en la superficie. El problema de analizar, tanto desde el punto de vista de innovación o de gestión, estos modelos actuales es que son fotografías, no son vídeos. El vídeo, si pudiéramos aplicar el fast forward, es lo que nos va a traer en los próximos 12, 18, 24 meses. Y la espera, que parece que está tardando en algunas cuestiones para minar o limitar esas incorrecciones que tiene el sistema, los sistemas ahora mismo de inteligencia artificial generativa, van a desaparecer a una velocidad extraordinaria. Si existe la confluencia de inteligencia artificial y el quantum computing, las posibilidades son casi de ciencia ficción. Y eso solo implica que la capacidad de reinvención de las organizaciones, de las empresas y de los profesionales se va a convertir, como decía, en esa constante. Ya no va a haber reglas. Todo va a poder ser cuestionado sistemáticamente. ¿Y cuáles son los 3 principios cuando no hay reglas? Pues, en primer lugar, como os decía, la innovación. Si no hay reglas, invéntate las reglas. Crea esas nuevas reglas, esos nuevos productos, esos nuevos sistemas, esos nuevos modelos, esas nuevas maneras de conectar. 2, si hay una disrupción tecnológica permanente, la agilidad es el driver fundamental. Y no estamos acostumbrados ni a la innovación ni a la agilidad. No nos la enseñaron en la escuela, en la mayor parte de los casos, ni ha sido parte de nuestro ideario sistemático. Y finalmente, la capacidad de adaptación, la adaptabilidad. Y yo creo que estaremos todos de acuerdo que si hay algo que no le gusta al ser humano es adaptarse. Cualquier cambio, el cambio de la mesa donde trabajamos, el cambio de las rutinas que tenemos, nos generan bastantes tensiones. Cuando hablamos de organizaciones, esto es todavía muchísimo peor. Y el rol de la inteligencia artificial va a ser dramático. La inteligencia artificial podrá definir nuevos procesos y procedimientos para nuestras empresas, una innovación incremental, realmente no tiene más trascendencia. Si hablamos ya de innovación disruptiva, los caminos que pueden descubrir potencialmente, aunque luego haya un humano detrás de ellos intentando condicionarlos, la inteligencia artificial será absolutamente brutal. Pero quiero no extenderme mucho más porque me han dado exactamente 20 minutos y como yo provengo del mundo de la televisión, sé lo preciso que hay que ser con todo este tipo de cuestiones. Quería traeros algo que me llamó mucho la atención y escribí un pequeño artículo que es sobre el concepto de prompting. Sabéis que el concepto de prompting es el que se está utilizando como estándar y lo que define el prompting en inglés pues son las instrucciones, las preguntas, las órdenes que se establecen en relación con esos modelos de inteligencia artificial. Pero me imagino que todos habláis fluidamente inglés y si uno mete la palabra prompt, tiene 3 acepciones diferentes, como adjetivo, como sustantivo y como verbo. Y en inglés tiene distintas implicaciones este concepto de prompting.
Y nosotros hemos asimilado que el prompt es simplemente una instrucción, pero yo creo que a lo mejor este prompt está dando algunas de las claves sobre los cambios de modelo en gestión que tenemos que tener debido al impacto de la inteligencia artificial, no solo de la generativa, sino de todos los modelos que se están desarrollando en paralelo de sistemas de aprendizaje profundo. Pero fijaros, básicamente, además de estas múltiples acepciones, estamos hablando de cómo este concepto de prompting va a generar una integración que yo denomino simbiótica. Cómo lo humano y lo artificial se va a relacionar. En este sentido, una de las grandes preocupaciones ahora mismo del impacto de la inteligencia artificial generativa, estaréis todos de acuerdo, que es cuál es el impacto en el empleo. ¿Cuántos empleos se van a perder gracias a esto? Nadie está preocupándose en profundidad en cuántos empleos se pueden llegar a generar utilizando de manera híbrida todos estos modelos. Bueno, lo humano y artificial combinado de la manera adecuada en función de los desarrollos y disrupciones tecnológicas nos generará esa integración simbiótica. Luego hay que aceptar el cambio radical, y es que por primera vez nuestros modelos de relación profesional en este entorno de inteligencia artificial generativa no solo serán con nuestros compañeros de trabajo, sino con sistemas artificiales que formarán parte de nuestra realidad, con los cuales además podremos innovar de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque el modelo de pensamiento, y pongo pensamiento entre comillas, que puedan tener los sistemas de inteligencia artificial, tendrán variables completamente diferentes. No sé cuántos de vosotros habéis visto una película que se llama, está en YouTube, gratuita, AlphaGo. Sabéis que hubo una serie de ejercicios que realizó una empresa para jugar al famoso juego del Go, que es un juego asiático, chino, de origen chino. Tiene muchísimas más combinaciones posibles que el ajedrez. Es probablemente, dicen, uno de los juegos creados más complejos del mundo. Os animo a que veáis ese documental porque ahí es donde empiezan a ocurrir cosas al final de ese documental que cuestionan la capacidad creativa de los propios sistemas artificiales. En ese sentido, la inteligencia artificial genera sueños. Creo que lo define en el documental, y eso implicaría que a lo mejor esa capacidad que históricamente solo ha estado en manos de los seres humanos, podría confluir quizá en esa hibridación en la capacidad de la inteligencia artificial generativa junto al ser humano, la creación de modelos innovadores nunca vistos. ¿Por qué? Porque la manera de procesamiento de la inteligencia artificial es completamente diferente a la del ser humano. Si uno hace pruebas, y me imagino que todos los presentes, muchos de ellos son físicos, ingenieros y demás, estarán haciendo promptings o preguntas de manera recurrente a los sistemas, se le puede preguntar que plantee modelos innovadores en modelos de negocio a la inteligencia artificial. No significa que sean los adecuados, significa que se los puede plantear. Si pueden plantear, pueden ser evaluados, y si pueden ser evaluados, merecen ser contemplados, aunque sean caminos para no llegar al resultado final. Con lo cual, esa capacidad de innovación la va a dejar de tener solo el ser humano. Si sabemos promptear o hacer prompting de manera adecuada, podremos encontrar maneras nuevas en este modelo híbrido de relación con este tipo de sistemas. Para ir terminando, me gustaría hablar de las tres acepciones que tiene prompt. En inglés, la palabra prompt como adjetivo se fundamenta y tiene estos símiles, ¿no? La rapidez, la puntualidad, la disponibilidad y la eficiencia. Tiene que ver con la capacidad de precisión, de medida, de cuantificación. Y es, cuando haces un prompt como adjetivo, está condicionando esa variable que tiene que ver con aspectos como la respuesta inmediata, plazos, la precisión, etcétera, etcétera. Pero si uno habla como verbo, parece que incluye también ese factor de dirección, de esa dirección humanística que nos que gusta ahora comunicar mucho. Y habla del concepto de estimular, de sugerir, de mover o de inspirar. En esa hibridación de las que estábamos hablando, al prompt no hay que motivarle. Pero desgraciadamente a los seres humanos, desgraciadamente hay que hacerlo. No digo desgraciadamente, porque realmente en muchos casos la motivación deberíamos traerla desde donde llegamos. Pero lo que es cierto, esa capacidad de sugerir, inspirar y de facilitar que exista una transición entre lo humano a ese nuevo escenario es cada vez más importante, y ese prompt
no solo sería o estaría vinculado a la inteligencia artificial, sino a un instrumento de gestión que va más allá de la propia utilización de los sistemas. Y finalmente, prompt como sustantivo es el factor de información e innovación. La capacidad que tiene el prompt de generar avisos y warners, KPIs inteligentes, interacciones, réplicas o correcciones. ChatGPT se equivoca muchísimo todavía, muchísimo, pero la velocidad del cambio nos impide ver la mejora sistemática que tenemos. Hace 2 años, aproximadamente 24 meses, la inteligencia artificial generativa no era parte de la discusión social. Hoy hay millones y millones de personas que utilizan con carácter recurrente la inteligencia artificial generativa para las más variopintas. ¿Cuál es el problema? Hemos perdido la sensibilidad temporal. Creemos que el cambio, como los estamos viendo de carácter tan recurrente, evoluciona de una manera mucho más lenta de lo que realmente está ocurriendo. 2 años en la configuración del universo o de la raza humana son absolutamente intrascendentes. Lo que ocurra en los próximos 2 años o en los próximos 5 años será muchísimo más trascendente en relación a los 100 años previos. Se dice que la inteligencia artificial es el símil a la revolución industrial, ¿no? Es muchísimo más. La revolución industrial no cambió estructuralmente la sociedad. La inteligencia artificial sí es probable que cambie nuestro modelo de relación entre nosotros, entre los gobiernos, entre las administraciones públicas, entre las empresas y entre los propios consumidores o ciudadanos. Estoy casi, creo que me queda exactamente 1 minuto. Dejar 2 pensamientos importantes, y es en quién está o quién controla la innovación a partir de este momento. Bueno, por primera vez creo que en los próximos años veremos que lo que ha sido una función principalmente humana dejará de serlo. No digo que el humano desaparezca, digo que seremos solo una parte de la ecuación en un cambio de paradigma completamente profundo, en el cual la inteligencia artificial será, no sé si un par, pero algo que se aproxima a un par al ser humano en el desarrollo de decenas de modelos de innovación aplicados a cualquier sistema o temática que podamos imaginar. Desde la reconfiguración de la política a la química, la física, la ingeniería o a cualquiera de los desafíos casi existencialistas que tenemos como ser humano. Bueno, he lanzado mucha información, tenía 20 minutos, pero quería ser más eficiente que la inteligencia artificial o mejorar mínimamente a ChatGPT en una cosa de estas. He utilizado ya un sistema de inteligencia artificial para el look and feel de la presentación, pero os puedo asegurar que es netamente mía. Con lo cual, insultos improperios dirigidos exclusivamente a mí. Muchísimas gracias.